tardes. Bienvenidos. Estamos otra vez en un seminario conjunto entre las áreas de... Perdón. Estamos otra vez en un seminario conjunto entre las áreas de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de esta universidad, que tenemos una relación intelectual y personal muy agradable y esperemos que sea así. Yo alguna vez he dicho en broma, pero a algunos amigos de Constitucional no les ha gustado tanto esta idea, que al fin y al cabo, el derecho constitucional es algo como filosofía política aplicada, pero también podríamos decir que la filosofía del derecho es algo como teoría general del derecho constitucional. O sea que serían las dos cosas son verdaderas, con lo cual estamos empatados, digamos, y no es para decirlo de ningún otro modo. Bueno, tenemos la fortuna hoy de contar con nosotros con el profesor Horacio Spector. Horacio es un amigo, antes que nada, quiero decirlo, pero es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires y en la Law School de la Universidad de San Diego en California. Tiene una larga trayectoria en filosofía del derecho moral y política, como se llamaba antes nuestra área en España, y la tiene. En realidad ha estado estudió en la Universidad de Buenos Aires su grado en Derecho y ahí se doctoró, pero tiene una larga trayectoria que ha estado en muchas otras también universidades como profesor visitante, como conferenciante. Tal vez su aparición en el mundo teórico e intelectual internacional fue la publicación de un libro en 1992, si no recuerdo mal, en Oxford University Press, muy relevante, y entonces no era tan conocido, Horacio, que se llama Autonomy and Rights, Philosophical Foundations of Liberalism, que a partir de la distinción entre actuar y omitir desarrolla los fundamentos filosóficos del liberalismo. Fue un libro relevante, discutido en la literatura internacional, que lo hizo conocido. Además, según he oído contar algunas veces, tal vez también a él, perdona Horacio, él mandó el manuscrito, digamos, a Oxford University Press sin ningún contacto previo. Mandó un manuscrito y la editorial decidió publicarlo, que no es cualquiera publicar un manuscrito sin ninguna otra cosa. Eso lo hizo conocido. Hay un trabajo en el libro, veía ahora también, sobre la relevancia que tiene la distinción entre acciones y omisiones en la filosofía normativa, en la teoría normativa, y después se ha dedicado a cuestiones diversas. Tiene un trabajo, él me decía antes, que tal vez se ha convertido en el trabajo por el que es más conocido, un trabajo de fundamentos filosóficos del derecho laboral, y hay el primer ensayo de este libro es sobre la explotación laboral, en realidad. Se ha dedicado a otras cosas, al concepto de libertad y a los diversos sentidos que tiene el concepto de libertad en la filosofía política, a la noción de causa, que tiene muchos efectos también en tors, etcétera, y muchas veces a cuestiones relacionadas con la teoría de democracia del derecho constitucional y en concreto con el control de constitucionalidad y la judicial review, que algunos de nosotros también nos hemos dedicado y que es crucial en el derecho constitucional. Me dejo cosas, pero ha tenido publicaciones sobre muchas de estas publicaciones, que todas o casi todas fueron originalmente publicadas en inglés, están ahora en el libro, traducidas en el libro en castellano, en este libro que se llama Ensayos de Derecho Moral y Política, Ensayos sobre Derecho Moral y Política, que creo que es un libro llamado a tener importancia porque pone todos tenemos la experiencia que los papers por separado hacen más difícil que uno se haga una idea unitaria del autor y de lo que piensa. En cambio, cuando aparecen en este formato, pues son más accesibles y creo que esta nueva editorial argentina va a tener un gran impacto y ha empezado a tenerlo porque, de hecho, han habido ya diversas presentaciones en Latinoamérica. No es la primera vez que Horacio visita la Pompeu Fabra, dio un seminario, no recordábamos cuánto, pero hace algunos años ya, en nuestro grupo de filosofía del derecho, de Law and Philosophy, ahora que lo decimos todo en inglés, de Law and Philosophy, y es una persona muy relevante en
en la academia bueno, española e internacional, porque he dicho que es profesor en San Diego. En realidad, y digo esto como última cosa, fue el impulsor y el primer decano y varios años vicerrector de esta pequeña, entonces todavía relativamente pequeña, pero muy relevante y muy intelectualmente atractiva Universidad Torcuato Di Tella en la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto se halla muy unido a la fortuna de su Facultad de Derecho y de la Universidad Torcuato Di Tella, que cada vez tiene un prestigio mayor y una capacidad mayor de incidencia en la academia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Y bueno, pues nada más, estamos felices de tenerlo aquí. Él era una presentación del libro. Yo el libro no lo he visto hasta hoy. Si hubiese tenido un poco más de tiempo, habría dicho algo más sustantivo, pero el libro me lo ha dado ahora que nos hemos visto, con lo tanto no he podido todavía, pero él nos hará una exposición y después tendremos una discusión como siempre. Presentará algún aspecto, me ha dicho, que él piensa que puede tener más interés para esta intersección, ahora que está de moda la interseccionalidad, esta intersección entre la filosofía del derecho y el derecho constitucional. Cuando quieras, Horacio, bienvenido. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Ahí. ¿Ahora? Vamos a ver un poquito más todavía. Bueno, muchísimas gracias, José Juan, por la generosa presentación, por la generosa introducción, y gracias a todos los presentes por el interés en el libro y por el interés en estos temas que voy a presentar. Efectivamente, la idea es presentar un libro que no es conocido, entonces me parece que lo mejor sería que introduzca el libro para que se sepa de qué se trata, y por lo tanto he decidido ah, dividir esta presentación mía en dos partes. Una primera parte en donde hago un panorama del libro, de la naturaleza del libro, la naturaleza del proyecto, y una segunda parte en donde tomo un tema, uno de los capítulos en particular, y me focalizo un poco más. Es un capítulo que no es el más reciente de estos ensayos, pero me pareció que como es un seminario conjunto de filosofía del derecho y derecho constitucional, la elección de un tema constitucional podía ser más ecuménico, podía despertar el interés más amplio de todos ustedes. Entonces, un poco primero, ¿cuál era la idea de este libro? Yo no tenía ninguna idea de publicar este libro, esa es la realidad. El proyecto es un proyecto de una colección de filosofía del derecho que dirigen Ezequiel Monti y Leandro Díaz, dos brillantes colegas jóvenes argentinos, que decidieron con esta editorial, Editores del Sur, inaugurar esta... Ahí está, ahora sí. Inaugurar esta colección, y uno de los dos libros que pensaban, con los cuales pensaban empezar la colección, era una colección de ensayos míos que realmente no existía, así que me propusieron la idea y pregunté qué es lo que tenía que hacer, y la demanda de tiempo y no era tanta, así que me pareció muy atractiva la idea, por un lado porque iban a tomar a cargo la tarea de edición como directores de la colección, y por otro lado porque la realidad es que en los últimos años he publicado prácticamente ensayos en inglés generalmente, y tenía en la cabeza que en algún momento tenía que volcarlos al español, pero no tenía el tiempo ni tampoco un poco la tranquilidad profesional como para hacerlo, así que vino a un poco a ser una idea muy útil en estos momentos. Lo que ellos decidieron es seleccionar un subconjunto de ensayos que publiqué en los últimos 15 años, no son todos, son algunos. Ellos establecieron el criterio de selección, el orden, y establecieron las tres partes, y en realidad también eligieron este primer ensayo, que es un ensayo sobre un concepto no marxista de explotación laboral, que continúa un trayecto que muy bien narró José Juan sobre filosofía del derecho laboral, y que se debió a una invitación que tuve en una universidad en Londres sobre fundamentos filosóficos
del derecho laboral. Yo creo que la selección fue buena, me parece que fue muy acertada, pero por otro lado uno siempre quiere encontrar algunos artículos que no están, entonces un poco siempre tiene esa sensación. Eh, la editorial me dijo que tiene un contrato de distribución con Marcial Pons, lo menciono porque si a alguien le interesa, y son 7 ensayos que están divididos en 3 partes. Ah, los 7 ensayos se debe a que era el espacio que tenían previsto la editorial, por una cantidad de páginas se eligieron 7, y se clasificaron, Ezequiel y Leandro los clasificaron en teoría moral y jurídica, teoría política inconstitucional y teoría general del derecho. Los ensayos son de 3 áreas diferentes, aunque vecinas, y además son sobre temas muy distintos. No hay un criterio, una uniformidad temática. Debo confesar, ¿no?, que en términos de la clasificación de Berlin soy un zorro más que un erizo, de modo que donde hay un problema interesante trato de resolverlo sin, digamos, continuar un proyecto o una agenda de largo plazo. Afortunadamente, los que estamos acá sabemos que el lenguaje jurídico tiene conceptos que son complicados, que son teóricamente cargados y que tienen muchas peculiaridades lógicas que los hacen sistemáticamente confusos y se prestan mucho para las perplejidades filosóficas. Entonces, no es difícil encontrar problemas de todo tipo en diferentes áreas del derecho en los cuales uno pueda intentar hacer algún análisis filosófico. La realidad es que no creo que en ningún caso haya alcanzado una versión definitiva de nada que se pueda parecer a una solución a estos problemas. Son problemas muy difíciles y no creo que nadie tenga una solución, pero al menos es un esfuerzo honesto y sincero y de buena fe, y también con mucho trabajo por tratar de de aclarar algunos de estos problemas. Ninguno de los ensayos fue escrito rápidamente y son todos el resultado de mínimo 4 o 5 años de pensamiento. Voy a hacer ahora una enumeración de los temas principales de cada uno de estos 7 ensayos para que ustedes tengan una idea general y en todo caso, si les puede interesar alguno, poder ahondar más o que me hagan preguntas y con todo gusto podemos dedicarnos a hacer un análisis un poquito más exhaustivo. El ensayo que encabeza el libro es una teoría de la explotación centrada en el riesgo. Tomo aquí como muy atractiva la idea de Marx de encontrar un análisis científico de la explotación laboral en el capitalismo y también me concentro en el nivel de los salarios, las remuneraciones que tienen los trabajadores, especialmente los obreros en economías industrializadas. No innovo aquí demasiado, tengo la intuición de que en muchos casos hay explotación laboral en el sentido de que los salarios que se pagan no son los que deberían pagarse por diversos motivos y muchos de los ejemplos que se utilizan en las modernas discusiones sobre explotación, como son los talleres clandestinos, los sweatshops en diferentes países, ejemplifican esto, pero a diferencia de muchos autores que están enrolados en diferentes posiciones claramente de izquierda, mi idea es que puede haber explotación también en niveles salariales altos, es decir, que puede haber ingenieros o profesionales calificados que son también víctimas de explotación. Entonces, en lugar de tratar de atar un análisis de la explotación a niveles de vulnerabilidad social o a deberes positivos y cosas por el estilo que examino a lo largo de todo el ensayo, trato de encontrar un concepto de explotación salarial que sea válido o aplicable transversalmente a diferentes sectores de la economía y a diferentes niveles de salario o de compensación. Y entonces la intuición que tengo es una intuición que en realidad he tenido en mi vida personal, y en un momento cuando tuvieron que organizar esta conferencia sobre fundamentos filosóficos del derecho laboral, los organizadores buscaron en inglés Philosophical Foundations of Labor Law, y tuve la fortuna de que había escrito un artículo hacía varios años antes con ese título, que según ellos es el primero que inicia esta línea de trabajo moderna en la filosofía mística contemporánea, de análisis filosófico del derecho laboral, y entonces como el título de la conferencia era exactamente el título de mi artículo, no tuvieron más remedio, lo digo en broma, que imitarme. En realidad lo han hecho con mucho placer y fue una participación muy, muy agradable.
pero no podía presentar lo mismo, entonces me preguntaron cuál era el tema, y la realidad es que yo no había seguido trabajando en fundamentos filosóficos del derecho laboral, nunca había soñado o planeado escribir sobre este tema. El azar quiso que me dedicara a esto porque un día en la Universidad de Itela, como dijo José Juan, estaban discutiendo un profesor de economía, un querido profesor, Alfredo Canavese, que ya falleció, y dos profesoras del Departamento de Ciencia Política. Y Alfredo decía, el derecho laboral no tiene ningún sentido porque son solamente costos de transacción. Y las profesoras decían, no, que tenía mucho sentido. Entonces justo yo salgo del vicerrectorado, que era la oficina del rectorado, y me paran y me dicen, Horacio, ¿cuál es el fundamento del derecho laboral? Entonces me explican la situación y yo digo, bueno, la verdad es que tengo un problema, ¿no? No les puedo dar una respuesta. Me quedé con la duda y en un momento digo, bueno, la verdad es que es un tema para escribir, ¿no? Realmente no tengo una respuesta y me gustaría tenerla y no recordaba ningún texto que hubiera leído en el que hubiese una teoría sobre el derecho laboral, así que fue solamente el azar, una conversación casual que me hizo dedicarme a este tema. Y cuando me invitan en Londres, entonces elijo el tema de explotación porque tenía esta intuición y al mismo tiempo yo mismo creo fui víctima de explotación laboral en diferentes instancias de mi vida y además creo que es un fenómeno bastante extendido en Latinoamérica, en los trabajos académicos, personas que tienen alta calificación y no me resultaba convincente la idea de que había que ser muy pobre para ser víctima de explotación. Entonces empecé a estudiar este tema y bueno, finalmente encontré la intuición que tenía, no sé si está correcta o no, pero la intuición es que el obrero no puede, el trabajador en general no puede distribuir el riesgo de la misma forma que lo puede hacer el capitalista. Digamos que ya son, hoy en día se conoce muchísimo, es un lugar común de las finanzas, que el inversor capitalista puede diversificar sus inversiones en un portafolio de inversiones, tiene instrumentos de diversificación, y el obrero industrial no, entonces a través de un análisis de las diferentes tendencias a las que está sujeto un obrero industrial en un modelo en el cual tenemos capitalismo, pero no tenemos medidas de seguridad social, eh, encontré la manera de poder incluso cuantificar cuál era la diferencia entre lo que un obrero podría reclamar y ser pagado en un contexto en el cual no tuviera esta aversión al riesgo y contextos reales en los cuales tiene aversión al riesgo porque lo que tiene que perder es mucho. Es también una idea muy frecuente en la teoría de las finanzas que cuando las stakes, ¿no?, lo que uno puede ganar o perder es muy alto, entonces los individuos desarrollan una aversión al riesgo y es claro que los trabajadores tienen una aversión al riesgo y esa aversión al riesgo les juega una mala pasada en la negociación de sus condiciones de trabajo. Y esta es la idea que desarrollo largamente, es un ensayo largo en este capítulo. El segundo y tercer capítulo tienen que ver con dos temas muy parecidos. El tercero es la cuestión esta de acciones y omisiones que se discute mucho en derecho penal y también en filosofía política, por el lado de los derechos negativos y positivos. Recuerdo conversaciones muchos años atrás con Ernesto Garzón Valdés sobre estos temas, y también amables disputas que mantuve con Carlos Santiagonino, que fue mi primer jefe, no explotador, debo decir, ¿no? Mi primer jefe, en realidad, quien explotaba era la Universidad de Buenos Aires, que no me pagaba, pero él era completamente inocente. También participaron de alguna de esas conversaciones Martín Farrell. Ellos sostienen básicamente que no hay una simetría moral entre actos y omisiones, y a mí siempre me pareció obvio que la hay. Entonces, lo que hago en este ensayo es retomar un problema que estaba en mi tesis doctoral, que es este tema de la simetría moral entre actos y omisiones, y sistematizo ahora tres argumentos que son diferenciables, cosa que cuando hice mi tesis doctoral no lo tenía tan claro. Creo que muchos tienen esta experiencia que todo se ve brumoso cuando uno escribe la tesis doctoral, y la claridad recién aparece décadas después, ¿no? Recién 30 años después de escrita la tesis doctoral, uno la ve con total claridad. Entonces, ahora veo con total claridad que hay tres argumentos separados. Un argumento es un argumento causal, que también exploro en el libro. Hay otro argumento que es intuitivo, que se basa en las intuiciones. Y finalmente hay otro argumento
que en realidad lo presento ahora como argumento, pero que estuvo, digamos, detrás de una conversación que tuve con el mismo Nino cuando fue miembro del tribunal doctoral, y había un problema sobre el cual no podíamos ponernos de acuerdo, y debo decir que yo tampoco encontré la forma de explicar cuál era la duda que tenía. La duda que tenía era una duda legítima, que se podía contestar, pero no creo que tuve la forma más clara de contestarla. Y ahora en este tercer argumento, que llamo argumento trascendental, muestro que uno no puede prescindir de cualquier asimetría entre acciones y omisiones, porque de lo contrario se diluye la idea de responsabilidad individual. Básicamente, eso es lo que yo tenía en mente, pero no me faltaron los instrumentos comunicacionales para expresarle a Carlos cuál era la situación, ¿no? Que era el tema de responsabilidad individual, que después lo vi con más claridad muchos años después, cuando empecé a estudiar Loan Economics, la idea esta de internalización de los costos sociales, que aparece centralmente en trabajos pioneros como el de Coase, que tiene que ver con la responsabilidad individual, y también con los actos y emisiones, pero que en ese momento no tenían la menor idea de que hubiera una conexión con costos de transacción o con las situaciones de mercado, no lo veía para nada, por el hecho de que Loan Economics era totalmente desconocida en la Facultad de Derecho en esos años, eh, a tal punto que mi profesor invitante en Alemania, Hans Albert, se sorprendía de que nunca hubiera escuchado mencionar el nombre del juez Posner, cosa que no era prácticamente conocido. En el segundo ensayo, que en realidad es separado del tercero, analizo el problema de la causalidad más a fondo. Todos ustedes saben, seguramente por el derecho penal o derecho civil o responsabilidad de daños, que hay toda una serie de problemas que desafían cualquier concepto de causalidad. Deme cualquier concepto de causalidad y le voy a mostrar que tengo un contraejemplo, ¿no? Hay contraejemplos de todo tipo. Contraejemplos como interrupción causal, como condiciones espurias, causalidad concurrente, causalidad alternativa, ejemplos de las cantimploras, de los venenos. Bueno, analizo, creo que prácticamente todos esos ejemplos en este ensayo, y trato de dar una noción de causalidad, un concepto de causalidad que llamo MMTS, minimax, o sea, un análisis minimax de la causalidad mínimo-máximo, una teoría de la causalidad mínimo-máximo que trata de minimizar lo que se requiere del input en una generalización causal y maximizar el output explicativo. Y analizo otros fenómenos que podríamos llamar paracausales, no netamente causales, como de las omisiones o las dobles prevenciones, a través de una dependencia contrafáctica con condiciones MMTs, es decir, con condiciones que figuran en una generalización causal que responde a este esquema. El ensayo es bien complejo. En realidad todos estos ensayos, debo advertirles, son bastante complejos. No se prestan para leer en el tren o en una, digamos, o en el bus. Cada uno de ellos podría haberse escrito como libro más que como ensayo, son bastante condensados. Escribí este ensayo, me pareció que respondía satisfactoriamente a todos estos contraejemplos. Y la idea central la utilizo ahora entonces, de que son actos y emisiones, son fenómenos causales diferentes. Es decir, que no me retracto de la posición que defendí, aunque sí de la forma en que la había defendido. En la segunda parte del libro, los coordinadores eligieron estos dos trabajos. Uno, Cuatro concepciones de libertad. Es un ensayo largo en donde, más como arqueólogo que como profanador de tumbas, me dedico a analizar las nociones de libertad en diferentes autores clásicos y discuto con Pettit y Skinner esta idea de que el liberalismo se olvidó de un tercer concepto de libertad republicana. Y básicamente lo que digo es que no se olvidó, sino que fue absorbido, que el concepto de libertad republicana está metido ahí adentro. Y también diferencio diferentes conceptos de libertad, cayendo en la cuenta de que son cuatro en lugar de tres, y cada uno de los cuatro a su vez admite subclasificaciones y presenta una matriz, un esquema para clasificar todas estas nociones. Y distingo entre dos conceptos de libertad republicana, un concepto de libertad republicana natural y un concepto de libertad republicana civil.
al momento en que lo escribí me dejó bastante conforme. La realidad es que muchos de estos trabajos tienen una función terapéutica, simplemente aclarar mis propias dudas y mis propias confusiones, tratar de organizar mi mente lo más claramente posible, de modo que cuando llego a un punto en el cual me siento tranquilo, ceso la búsqueda, lo cual no significa que la solución encontrada sea la mejor, pero creo que tiene un pasito adelante respecto de la literatura existente y fue publicado en un buen journal que recuerdo porque la editora y los editores, en total fueron 4, me volvieron loco, literalmente loco, durante un año y medio con sucesivas revisiones, de modo que el trabajo ya no es mío, es el resultado de un conjunto de personas que trabajaron en ese paper, y cuando lo releo para dar alguna clase me sorprendo de que diga todo eso, ¿no? Y yo no, esto no fui yo, sino que es el journal más yo, ¿no? Es un conjunto de gente. Eh, el otro trabajo es uno de los más antiguos, la teoría del control de constitucionalidad. Recoge una idea que presenté en otro lado sobre un jurado constitucional y luego me voy a referir un poquito más centrada, más detalladamente sobre esto. No es el trabajo, como digo, más reciente, pero lo elegí porque pienso que es el más fácil de poder explicar en poco tiempo, en donde las ideas se pueden transmitir con bastante claridad. Finalmente, en la última parte de la teoría general del derecho, trato dos temas que están íntimamente conectados y que me causaron muchas perplejidades. La idea de la mistificación del lenguaje jurídico y los intentos que diferentes autores a lo largo de la historia, en diferentes generaciones, han hecho por desmitificar el lenguaje jurídico, cada uno llegando a soluciones o a conclusiones diferentes, empezando, por supuesto, por Bentham, que es el padre, digamos, de la idea, pero siguiendo con muchos otros, los realistas, Hart, etc. Bueno, la idea aquí es tomar, en realidad, para explicarlo rápidamente, tomo esta idea de Mackie, de la teoría del error, la idea de que uno puede tener un discurso o un lenguaje que sistemáticamente comete un error porque hace referencia a entidades que, desde el punto de vista, desde un segundo orden, uno puede afirmar que no existen. Entonces, Mackie da el ejemplo del lenguaje teológico, aun cuando uno piense que Dios no existe, el lenguaje teológico existe. La teología sí existe. Y una forma de entender a autores como Kelsen y también a Ras, que es simplemente un discípulo de Kelsen, en mi opinión, simplemente alguien que escribe sobre Kelsen en lenguaje no kelseniano, pero por lo menos en las últimas etapas. La idea es que, bueno, mismo Kelsen lo dice, ¿no? Cita la filosofía del como sí, en varios lugares dice que la norma fundamental es una presuposición trascendental, y en algún lado incluso la llama una ficción. Entonces, un poco siguiendo esta idea del ficcionalismo en otras áreas del derecho, introduzco la idea de ficcionalismo jurídico. No había muchos trabajos, yo creo que no muchos, prácticamente ninguno con este nombre, de modo que es un poco brumoso el intento, es un trabajo en donde trabajo con algunas insights, pero la idea básicamente es que el lenguaje jurídico utiliza nociones de obligaciones, derechos, facultades, etcétera, que tienen sentido, tienen mucho sentido como un vocabulario moral, o que aspira a tener validez moral. No significa esto que esas proposiciones morales que están presupuestas sean siempre verdaderas, o sean incluso alguna vez verdaderas. Uno puede tener o bien dudas metaéticas o metafísicas, pensando que no hay hechos morales externos, es un poco la idea que Ronald Dworkin discute, trata de desechar, o bien uno puede pensar que, si bien en algunos casos algunas proposiciones morales pueden ser verdaderas, no hace falta que todas las proposiciones morales presupuestas por un sistema jurídico sean verdaderas para que uno pueda decir que el sistema jurídico existe como un fenómeno social. Entonces, esto es un poco la idea que trato en este ensayo y abrevo en autores, en sociólogos, en diferentes autores que en Hume también han de alguna forma tratado de analizar la noción de una ficcionalidad social. El enfoque es bastante humeano. No sé qué pasó acá. Vamos a ver. Me cambiaste. Bueno, gracias. Seguiste mi consigna, pero eh, eh, ahí estamos. Me quiero referir al último.
al último ensayo, que es esta cuestión de si RAS, ¿qué noción de obligación jurídica tiene RAS? Si es una obligación, una noción de obligación jurídica como una obligación moral. Algunos comentaristas piensan eso, entre otros Ezequiel Monti, que es el director de esta tesis, pero hay otros. Y muchos otros piensan que no, y yo estoy en el segundo grupo, en los que piensan que no. Y analizo toda esta argumentación metiéndome en la maraña conceptual de RAS, y la realidad es que RAS tiene párrafos que apuntan en una dirección y párrafos que apuntan en otra dirección. Entonces, utilizo la noción de presuposición pragmática para decir que en mi interpretación, RAS no dice que haya una implicación semántica en el sentido de que toda proposición jurídica implique una proposición moral. Lo que digo no es que no dice eso, sino que se lo puede entender mejor pensando que hay una presuposición pragmática, no semántica, sino pragmática. La presuposición que hacen los funcionarios, jueces, legisladores, de que el sistema jurídico tiene autoridad, una autoridad moral justificada, y diferencio entre diferentes sentidos de autoridad. No digo, como algún autor llega a decir, que tenemos que presuponer la teoría de la autoridad como servicio, que es la teoría de RAS. RAS claramente no dice eso. Pero hay confusión, una confusión posible por el hecho de que una de las tesis de la teoría de la autoridad como servicio, que es la tesis de la preemption, RAS también la ve como una forma de analizar el concepto de autoridad. Entonces, como la noción de preemption se usa en ambos tipos de análisis, en el análisis de la teoría de la autoridad justificada y en el análisis del derecho, entonces podría parecer como que RAS trata de inyectar la teoría de autoridad como servicio en la noción, en el análisis de la noción de validez jurídica, y trato de rechazar esta idea metiéndome en la letra fina. Finalmente llego a la conclusión que creo que es bastante atractiva, pero no realza o no aclara totalmente el punto central. Lo aclara, pero no con el énfasis que debería haber sido aclarado. La idea básicamente central, algo está en Alexi, algo Alexi por un momento dice algo sobre esto, es que en realidad la noción de obligación cambia su sentido cuando uno la imagina en el punto de vista externo o en el punto de vista interno. Entonces hay un sutil juego de afuera para adentro y de adentro para afuera, una especie de, como de oscilación que los autores tienden a hacer. El mismo RAS creo que es pasible de esto. Por momentos están adentro, por momentos están afuera, este cambio, y ese cambio produce eh, algunas perplejidades, no solamente respecto del concepto de obligación, sino también respecto a otras nociones que no están en este libro, como las de lagunas jurídicas o de completitud jurídica. Eh, pero bueno, el punto central es que cuando uno está afuera, si uno dice obligación jurídica y subraya la noción jurídica, esto en general es una señal de que uno está ocupando el punto de vista externo. Cuando uno habla de obligación a secas, sin enfatizar la noción jurídica, muchas veces uno está del lado de adentro. Y bueno, lo cierto es que por momentos uno está del lado de adentro, por momentos del lado de afuera. Cuando uno es un positivista jurídico está del lado de afuera, pero cuando uno hace teoría constitucional o teoría del derecho constitucional se pasa al lado de adentro sin aclararlo. Por eso es que ahora sí pasamos, al presentar este capítulo sobre constitucional, derecho constitucional, voy a hacer la aclaración para que quede claro que estoy del lado de adentro ahora, no del lado de la filosofía del derecho positivista, y tratar de mostrar un poco cuál es mi visión de la revisión constitucional. Entonces, la teoría esta es una teoría normativa eh, que trata de aclarar algunos aspectos que tienen que ver con la revisión constitucional. El primer punto del ensayo es diferenciar distintos tipos de conflictos constitucionales. No digo que esta lista sea exhaustiva, pero me parece que es lo suficientemente rica como para darnos cuenta de que no es fácil pensar en una institución que sea óptima para todos estos conflictos. Para algunos conflictos uno puede tener como buena una institución y para otros conflictos una institución diferente. Los primeros conflictos tienen que ver con discusiones, digamos, verticales, y las otras horizontales. Uso la terminología habitual en Estados Unidos de lo vertical,
es la que tiene que ver entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales, los gobiernos estaduales en Estados Unidos. Y obviamente una de las funciones principales de la Corte Suprema es dilucidar estas cuestiones, ¿no? Cuestiones sobre el federalismo, por ejemplo, sobre la cláusula durmiente. Son conflictos de ese tipo. Los horizontales tienen que ver con disputas, por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo en un mismo nivel dentro del mismo gobierno, es decir, que tienen que ver con la división de poderes. Por ejemplo, los casos sobre cuestiones políticas no justiciables pertenecen a este segundo tipo. Luego, otra clasificación posible, es diferente, otra forma de clasificación distinta, es por disputas sobre derechos constitucionales. Y aquí entonces los clasifico entre disputas entre minorías y mayorías y entre disputas entre los representados y los representantes. Entonces, lo que digo, pienso, es que no es lo mismo uno u otro tipo, y que, por ejemplo, una Corte Suprema o un Tribunal Constitucional integrado por jueces profesionales, por jueces que son abogados, y designados que no resultan de la elección democrática, puede ser adecuada para las disputas de tipo A, es decir, minorías versus mayorías, por el lado de que al no ser el resultado de la decisión democrática pueden ser proclives a defender los derechos de las minorías más claramente que las propias mayorías, que están obviamente sujetas a los intereses propios, ¿no? Entonces, para eso, cuando se trata de grupos sospechosos, grupos raciales o de género, o cosas por el estilo, los jueces, en cualquier sistema estoy hablando, no hablo de ningún modelo particular, es decir, cómo funcionarios que no resultan de la política democrática parecen adecuados. No obstante, en el segundo tipo de disputas de derechos entre representados y representantes, no necesariamente los jueces sean los mejores custodios, digamos, de los intereses de los representados, y uno podría pensar que hay otro tipo de instituciones que podrían competir de igual a igual o incluso en algún punto superar a las cortes especializadas, profesionales, cuando se trata de estas cuestiones que tienen que ver con la crisis de la representatividad democrática, es decir, élites políticas que no responden adecuadamente a los intereses de las mayorías políticas porque están cooptadas o tomadas por grupos de interés. Es el gran problema, digamos, de las democracias modernas, ¿no? Entonces, para eso uno podría pensar en otro tipo de situaciones, y es por eso que eh, empecé a pensar en estas cuestiones por ese lado, por las disputas del tipo B. Era lo que me preocupaba más que los casos o los conflictos más comunes. Eh, Esto no está en el capítulo, pero en esta presentación ahora lo veo que es importante en función del análisis de Raz, que es diferenciar entre dos nociones de derechos constitucionales diferentes en teoría constitucional. Una es como derechos que son creados institucionalmente por autoridades, por ejemplo, los propios constituyentes, o si se trata de algún documento internacional por los Estados miembros o los representantes de los Estados miembros. Y la otra visión es como derechos morales que son reconocidos legalmente o jurídicamente. Entonces, lo que digo es una diferencia muy grande porque cuando uno tiene un Bill of Rights que lo piensa como incorporando derechos morales, lo que uno incorpora son los derechos morales y las proposiciones acerca del contenido de estos son proposiciones claramente morales, y el método más adecuado para dilucidar su contenido obviamente es un método de deliberación moral. Este es un punto que hace Dworkin, es un punto bien dworkiniano. Dworkin simplemente asume que los derechos constitucionales son derechos morales encoded o embodied, no sé cómo se podrá decir, incorporados o eh, introducidos en una constitución. Entonces, si hay alguna duda, alguna indeterminación sobre un derecho constitucional en el marco de una disputa que un tribunal, por ejemplo, tiene que resolver, claramente, si el derecho es un derecho moral, la forma de entender cuál es su contenido es la deliberación moral. Lo quiera o no, Dworkin ahí, en ese punto, tiene razón.
pero no tiene razón en el sentido de pensar que esta es la única forma de entender los derechos constitucionales. La segunda forma que distingo ahora es entre eh, eh, como derechos, digamos, que son creados por autoridades constitucionales. Entonces, por ejemplo, si queremos establecer cuál es el contenido, ahí vienen los métodos interpretativos. Bueno, los originalistas dirán es la intención de la autoridad, que es lo que la autoridad quiso decir, y otros dirán, bueno, es lo que la población entiende por este lenguaje utilizado históricamente en un momento, a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Pero ya es otro modelo completamente distinto. Lo podríamos explicar también a través de la categoría de dicto y de re, es una distinción filosófica, pero me parece que complica las cosas y no aclara demasiado. ¿Tengo tiempo? ¿Cuánto? Bien, voy apurando. Entonces, lo que hago aquí en este trabajo, aunque no lo tenía tan claro, es asumir la noción uno, es decir, la primera concepción de derechos constitucionales como derechos morales, que en algunas discusiones es presupuesta como obvia. Por ejemplo, cuando Waldron discute con otros autores sobre los derechos morales, parece lo obvio. Simplemente lo que digo es que es una forma de ver las cosas, ¿no? Y diferencio, siguiendo, es una idea de Feinberg, entre dos caras o dos costados. Por un lado, la cara de la protesta, el derecho como una herramienta o un instrumento para plantear una propuesta, hacer una petición o un reclamo o una queja. Esto es lo que llamo lado plain. Y analizo dos aspectos. Por un lado, que la protesta sea de buena fe, es decir, que la persona que la hace crea que sus derechos o sus intereses han sido vulnerados. Y por otro lado, que la forma adecuada, moralmente adecuada, de plantear una queja es que el que se queja sea aquel cuyo derecho ha sido violado. Es decir, que uno se queje en primera voz, en la propia voz. Esta idea de quejarse en la propia voz es importante moralmente y creo que este aspecto aparece reproducido en la idea de que el ciudadano que se queja o su representante profesional sean los que planteen la queja, cosa que en las asambleas legislativas, que es el contexto que imagina Waldron, uno siempre tiene un representante que surge de un proceso político, no un representante que uno mismo elige en forma directa, de modo es un tipo diferente. La representación profesional, entiendo, es un tipo muy diferente que la representación política. El lado de respuesta tiene que ser una respuesta, por un lado, discursiva y por otro lado, práctica. Analizo estos dos aspectos. Estoy enumerando, obviamente no me da el tiempo para poder entrar en cada uno de estos aspectos en forma detallada. Y por otro lado, la respuesta tiene que estar basada en principios o razones universales. ¿Por qué? Porque, bueno, son derechos morales y acepto esta característica del lenguaje moral, la idea de que aspira a la universalizabilidad. Entonces, en la medida en que la discusión sobre derechos morales reconocidos legalmente es una discusión moral, en esa misma medida, entonces el lenguaje en el que se canaliza o vehiculiza esa discusión es un lenguaje moral y está sometido a los principios y características metodológicas del lenguaje moral. Bueno, otro de los temas que me planteo es el de la transparencia epistémica de los derechos morales. Los principios morales, según muchos autores, son principios públicos. Entre muchos otros, Rawls es uno que lo dice, pero lo dicen muchos autores. Y también está la idea de que los derechos morales tienen que ser reconocidos socialmente, tienen que tener una fuerza motivacional, no pueden ser totalmente teóricos. Entonces, esto tiene una importancia fundamental porque si los derechos morales son epistémicamente transparentes, entonces no haría falta en principio tener expertos en derecho para analizar el contenido de estos derechos morales, porque cualquier individuo moralmente competente, intelectualmente normal o competente, es un miembro y un participante de la comunidad moral y puede decir, dar su voz, su opinión sobre el contenido moral. La otra cuestión sobre la que me focalizo es este derecho, este deber procedimental, la idea de que hay una obligación de dar una respuesta razonada y universal. Esta es una obligación procedimental
que se correlaciona con un derecho procedimental que tienen los ciudadanos, el derecho a obtener una respuesta razonada y universal. Entonces, un punto importante es, cuando uno tiene principios morales de carácter procesal, ¿qué es lo que nos dice sobre cómo diseñamos las instituciones? Entonces, analizo esta idea de una institucionalización de principios procesales morales. Es decir, no principios morales sustantivos, sino principios morales procesales. ¿Cómo se institucionalizan? Y toco varios puntos. Por un lado, cómo analizar este concepto bastante oscuro de institucionalización o de embodiment. Si puede haber una noción de procedimentalismo puro, a la Rawls, en el sentido de Rawls, y diferentes variedades de mecanismos de control constitucional, como instituciones que aspiran a dar una versión sobre este derecho procesal a obtener una respuesta razonada e imparcial. Entonces, digo, cuando uno lo ve estas instituciones como intentos por satisfacer este tipo de principio procesal moral, está claro que hay diferentes modelos y diferentes teorías. Y uno puede expandir un poquito el abanico, que es lo que trato de hacer finalmente en el capítulo, retomando una idea que había tocado en otro trabajo, a principio en forma experimental, que es esta idea de por qué no tener un jurado constitucional. Cosa que en un momento, al principio, surgió como una idea, como un experimento mental, en la discusión de Waldron y de Dworkin y otros autores, ¿no? Uno no puede tener una institución que sea democrática, en algún sentido democrática, más una democracia directa, que indirecta o representativa, y que atienda a problemas constitucionales. Bueno, en principio uno dice, no, esto no puede ser, es un error, porque todos sabemos que los jurados en principio tocan cuestiones de hecho, y los tribunales analizan cuestiones de derecho y de hecho, pero sobre todo los tribunales constitucionales, mayormente cuestiones de derecho y no cuestiones de hecho. Entonces, tener un jurado que se especializa en cuestiones de derecho, como estas de interpretación constitucional, se aleja un poco de la noción de jurado. Pero cuando analicé los clásicos, Hobbes y diferentes autores abrevando en la historia, me encontré que esta idea de que los jurados únicamente se pueden dedicar a cuestiones fácticas es una contingencia histórica, no hay ninguna necesidad de carácter conceptual o constitucional. Entonces, en la última parte del trabajo lo que hago es analizar esta disyuntiva entre cortes y jurados. Los jurados integrados por ciudadanos o por otro tipo de funcionarios diferentes de jueces, y por otro lado los tribunales que conocemos con diferentes formatos, el formato europeo, el formato norteamericano, pero esos formatos con todas esas características que todos conocemos no son importantes en este nivel de abstracción, ¿no? Donde me interesa otra cuestión, que no cómo está organizado funcionalmente el tribunal, sino el tipo de idea que uno tiene para emitir una opinión o un veredicto sobre una discusión que en el fondo es una discusión moral, por hipótesis, ¿no? Bien, hay diferentes aspectos, hay diferentes puntos que hay que diferenciar. Por ejemplo, el tamaño, los términos, las calificaciones, la decisión, las cuestiones o los asuntos, y cómo se hace para que el tribunal dé razones, porque recordemos que el derecho es el derecho a obtener una respuesta razonada. Pues los jurados normalmente dan veredictos, no están apoyados en razones. Los tribunales dan razones, pero en diferentes países dan más razones o menos razones. Hay tribunales constitucionales que son más locuaces y otros que son más lacónicos en la forma que fundamentan, y algunos que son demasiado locuaces, que dicen tanto que no se sabe cuál es el principio que fundamenta. Acá, digamos, a veces la Corte Suprema Argentina me parece que se encasilla en esta idea de que dicen demasiado y uno no sabe a veces cuáles son los fundamentos de la decisión del decisorio. Pero en todo caso hago una diferenciación entre lo que son los fundamentos del decisorio y el decisorio. Bueno, el tema de la respuesta razonada presenta muchas cuestiones filosóficas diferentes. Por ejemplo, ¿cuál es el marco de la deliberación? Si se puede deliberar sobre cualquier cuestión o sobre cualquier argumento, o solamente los argumentos planteados por las partes. El tema este de las stare decisis, hasta qué punto es un requerimiento de racionalidad o no, es más difícil de mantener en un jurado, porque el jurado
es una institución de un solo tiro, se forma y desaparece, mientras que un tribunal tiene una continuidad intertemporal. Entonces, la idea, digamos, de stare decisis, no sé cómo la llamarán acá, fuerza del precedente obligatorio, es, tiene mucho más sentido en el marco de un tribunal que tiene una continuidad, donde, como dice Dworkin, uno personifica al tribunal como representativo de la comunidad y como un valor de la comunidad, el valor de la integridad. Y después también hay problemas que tienen que ver con cómo se calcula la decisión, esto que tiene que ver con una paradoja que yo llamo de Vaca, de Roberto Vaca, un abogado italiano que no mucha gente conocía, pero que buceando descubrí que era el verdadero autor de esta paradoja doctrinal que se puso de moda en la pluma de muchos juristas modernos, ¿no? Pero que en realidad este eh, abogado genovés la había formulado en el primer número de la Revista Internacional de Filosofía del Derecho. Bueno, acá tienen una matriz de la paradoja de Vaca con un ejemplo constitucional. En el artículo, el traductor omitió un no en un punto crucial, de modo que puede ofrecer algún problema a la interpretación. Pero si compran el libro, recuerden que falta un no, si lo agregan, tac, no tiene problema. El problema está claro que la segunda cuestión, si, en el ejemplo, si hay un peligro claro, inminente, no involucrado, cuando la respuesta de alguien o de un bloque del tribunal es no, el no, al ser doble negación, se convierte en positivo, ¿no? Esa es la diferencia. Si uno calcula, digamos, las mayorías, ya sea por el lado de los miembros o bloques de un tribunal o de un jurado, o bien calculando la decisión que tiene cada miembro del jurado, llega a una conclusión exactamente opuesta, es la contradictoria. Es simplemente un ejemplo sobre una paradoja que se llama paradoja doctrinal, y propongo una forma en la cual podemos pensar que lo que tiene que hacer el jurado o el tribunal es expedirse sobre qué razonamiento, teniendo una serie de razonamientos alternativos, lo cual exige un grado de trabajo, escritura y edición colectiva, más que individual. En lugar de ver a los miembros del tribunal como átomos separados, tienen que trabajar en forma holística en algún punto para poder encontrar una respuesta que sea colectiva o un colectivo dentro del tribunal. Bueno, con esto termino. En la última matriz, lo que analizo son tres modelos que podemos encontrar en la historia política occidental. No están en orden cronológico, los puse un poco en el orden que me parecía más intuitivo. En la primera columna es el proyecto de jurado constitucional de Sevies, que él presenta pero que no fue aceptado, pero me parece que tiene importancia histórica, por el hecho de que algunos de los aspectos del proyecto de Sevies se mantienen en modernos sistemas de control constitucional europeos. Básicamente el jurado de Sevies, él lo llama así un jurado, es la traducción literal del francés. El jurado es un jurado de ex legisladores, que tiene una función muy importante en el modelo de Sevies. En la Argentina los ex legisladores solamente tienen un club en donde se encuentran a tomar café y a charlar, pero no tienen ninguna función importancia. La idea de Sevies es de que puedan utilizar su experiencia en el funcionamiento del Estado me parece interesante. El otro jurado es el jurado populista, el Graffi Paranomon, que, bueno, leyendo libros de historia de la antigua Grecia, al final el experimento mental resultó verdadero, en el sentido de que había sido el modelo constitucional que se había utilizado durante cerca de 100 años en Atenas para controlar diferentes proyectos y mecanismos y prácticas de la Asamblea. El Graffi Paranomon es un jurado ciudadano, por eso lo llamo populista, que trata de controlar la adecuación entre los proyectos que se presentan y la Constitución, obviamente no escrita, la Constitución consuetudinaria, los principios constitucionales consuetudinarios de la antigua Atenas, y tenía un número bastante grande, de 501. Y finalmente, eh, bueno, tenemos el jurado de los ciudadanos, que es una versión del Graffi Paranomon, es la propuesta que hago yo
basándome en estos antecedentes históricos, en donde lo veo no como una alternativa exclusiva, sino como un derecho opcional del ciudadano. En aquellos casos en donde el ciudadano considera que la respuesta universal y razonada que le pueden dar las cortes profesionales no es anticipadamente la que espera obtener, tiene el derecho de convocar a un jurado de sus pares para que se expidan sobre esta cuestión constitucional. Obviamente, al margen de esto, tenemos, estos son tres modelos del jurado. En el capítulo también lo que analizo son los sistemas de cortes en las diferentes versiones y cómo los sistemas de cortes tienen una u otra similitud o diferencia con estos modelos, ¿no? También hablo algo sobre el modelo de representación más funcional o más descriptivo de los diferentes mecanismos. Y sugiero que la noción esta del jurado, no la del Sellé, sino el jurado populista, el que evoca a Graff y para Naumann, esa versión puede ser útil para las disputas que recordarán al principio que señalaba entre representados y representantes, donde los representantes, en lugar de cumplir con la representación, no la descriptiva, sino la funcional, actúan en beneficio de grupos concentrados, es decir, que se invierte la lógica democrática, los representantes democráticos tomando decisiones o favoreciendo los intereses de grupos concentrados e ignorando los intereses de las mayorías. Entonces, en estos casos, me parece que la versión populista es mejor que otros recursos en los cuales uno podría pensar que es un giro del populismo político total, en donde candidatos que se presentan como portavoces de estos enojos, irritaciones de sectores no representados, que no consideran que están bien representados, directamente optan por cambios en el sistema político. Bueno, cuando escribí esta idea del jurado popular hace varios años, no es uno de los trabajos más modernos del ensayo, no tenía idea de que en realidad estaba atendiendo a un problema que en la práctica iba a llevar a cambios importantes en los sistemas políticos europeos y latinoamericanos. No lo había visto. Bueno, en algún sentido tenía la idea de que algo estaba funcionando mal y esta fue mi respuesta más orgánica. Obviamente quedan muchísimos temas, es imposible abarcar todo, quizás me extendí demasiado, un poco era muy difícil transmitirles esta idea, pero espero que al menos haya resultado interesante y entretenida, así que estoy obviamente dispuesto a la conversación o cualquier pregunta que pueda dar. Muchas gracias.